Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Todos sabían que mi novio estaba conmigo por un reto, menos yo. Cuando me enteré, mi amiga me dijo, supéralo. Ahora soy yo la que tiene que decirle que supere ser madre soltera a los 17. La vida en la preparatoria tiene una economía propia, una bolsa de valores cruel y fluctuante, donde la dignidad cotiza a la baja y la crueldad es la moneda de cambio más fuerte. Durante mucho tiempo pensé que yo era simplemente pobre en ese mercado, alguien que pasaba desapercibida, sin capital social. No sabía que en realidad era una mercancía. Me costó $50 aprender esa lección. $50 y la destrucción de la poca autoestima que había logrado construir durante mis 16 años de vida. Pero dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y aunque odio los clichés porque suelen ser consuelos de tontos, a veces el universo tiene un sentido del humor tan oscuro que no te queda más remedio que reírte al final, cuando ya no eres tú quien está en el suelo. Para dar un poco de contexto a todo este desastre, tengo que explicar quién era yo antes de que Liam y Clara decidieran jugar a los dioses con mi vida. Yo era la chica del fondo, literalmente. Mi silla siempre estaba en la última fila, cerca de la ventana, no por rebeldía, sino por una estrategia de invisibilidad cuidadosamente calculada. No era fea, o al menos eso me digo ahora, pero tampoco era de esas chicas que detienen el tráfico en los pasillos. Era promedio. Mi ropa era funcional, mi cabello siempre estaba atado en una coleta práctica y mis notas eran lo suficientemente buenas para no preocupar a nadie, pero no tan brillantes como para ser una amenaza. Mi única conexión real con el mundo social de la escuela era Clara. Clara era mi mejor amiga, o eso creía yo con la fe ciega de quien no tiene a nadie más. Ella era todo lo que yo no era. Vivaz, ruidosa, con una risa que parecía llenar cualquier habitación y una necesidad desesperada de ser vista. Nuestra dinámica era sencilla. Ella era la protagonista de nuestra pequeña película y yo era la actriz de reparto, la confidente, la que sostenía su bolso mientras ella coqueteaba, la que escuchaba sus dramas interminables sobre chicos que no le convenían. Yo estaba cómoda en ese papel. Me daba un propósito y me protegía de la soledad. No vi, en ese momento, que para Clara yo no era una amiga, sino un accesorio necesario para resaltar su propio brillo, como un fondo gris diseñado para que el color de su vestido resaltara más. Todo cambió un martes cualquiera, un día que recuerdo con una claridad dolorosa, porque fue el comienzo de mi ascenso a la cima antes de la caída libre. Estaba en mi casillero, luchando con la combinación que siempre se atascaba, cuando sentí una presencia detrás de mí. No era el típico empujón de los pasillos llenos de gente. Era una presencia estática, pesada. Me giré y allí estaba Liam. Liam, el capitán del equipo de fútbol, el chico que tenía su propia órbita gravitacional en la escuela. Liam, que nunca me había dirigido la palabra en 3 años, me estaba sonriendo. Me saludó por mi nombre, lo cual ya fue un shock en sí mismo, y me preguntó si necesitaba ayuda con el candado. Mi cerebro se cortocircuitó. Tartamudeé algo ininteligible. Él se rió, una risa suave y ensayada que me pareció la música más hermosa del mundo en ese instante, y con un golpe seco en la puerta del casillero, lo abrió. Me guiñó un ojo y me dijo que nos veríamos en clase de historia. Me quedé allí parada, abrazando mis libros contra el pecho como un escudo, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Corrí a buscar a Clara. Necesitaba que alguien me explicara qué acababa de pasar. Cuando la encontré y le conté atropelladamente lo sucedido, su reacción fue lo que selló mi destino. Ella no se mostró sorprendida, ni siquiera escéptica. Sonrió con una especie de satisfacción depredadora y me dijo que ya era hora. Me aseguró que Liam me había estado mirando durante semanas, que ella lo había notado, pero no quería decirme nada para no ilusionarme antes de tiempo. Me dijo que yo era un diamante en bruto y que finalmente alguien con buen gusto se había dado cuenta. Esas palabras fueron el agua que mi vanidad sedienta necesitaba beber. Clara, mi oráculo personal, validaba la situación. Si ella decía que era real, tenía que serlo. Ella comenzó, casi de inmediato, una campaña de transformación. Esa misma tarde fue a mi casa y revisó mi armario con la eficiencia de un general. Descartó mis suéteres holgados, criticó mis zapatillas desgastadas y me prestó ropa suya que me quedaba un poco ajustada, insistiendo en que tenía que mostrar lo que tenía. Me maquilló, me soltó el cabello y me puso frente al espejo, diciéndome que ahora sí parecía la novia de un capitán. Durante el mes siguiente, viví en una nube de endorfinas y ansiedad. Liam era perfecto, demasiado perfecto.
Me esperaba a la salida de mis clases, se sentaba conmigo en el almuerzo, desplazando mi soledad habitual al centro de la cafetería bajo la mirada de todos, y me mandaba mensajes de buenas noches que yo leía y releía hasta quedarme dormida. Sin embargo, había grietas, pequeñas fisuras en el cristal que yo decidí ignorar porque la vista era demasiado hermosa. Por ejemplo, Liam nunca quería salir conmigo los fines de semana a lugares donde no hubiera gente de la escuela. Nuestras citas siempre eran en la escuela, en los partidos o en fiestas donde él podía exhibirme. Nunca fuimos al cine solos. Nunca fuimos a cenar a un lugar tranquilo. Siempre había audiencia. Otra cosa extraña eran las risas. A veces, cuando entrábamos juntos a un lugar donde estaban sus amigos del equipo, la conversación moría de golpe y se intercambiaban miradas cómplices. Yo le preguntaba a Liam qué pasaba, y él me decía que eran tonterías del equipo, bromas internas que no entendería. Yo le creía, quería creerle, pero lo que más debió haberme alertado fue la actitud de Clara. Ella estaba demasiado invertida en mi relación. Me pedía detalles minuciosos de cada interacción. Si Liam me besaba, ella quería saber exactamente cómo, dónde, cuánto tiempo. Si él me decía algo bonito, ella me pedía que se lo repitiera palabra por palabra. A veces sentía que ella estaba viviendo la relación a través de mí, o peor aún, que estaba supervisando un proyecto escolar para asegurarse de que todo saliera según el plan. Hubo una noche en particular, una semana antes del final, en la que tuve un ataque de pánico. Estábamos en mi habitación y le confesé a Clara que sentía que todo era un sueño, que tenía miedo de despertar y descubrir que Liam se había dado cuenta de que yo no era especial. Le dije que sentía que no encajaba en su mundo. Clara se puso extrañamente agresiva. Me regañó. Me dijo que dejara de ser tan insegura, que mi paranoia iba a arruinarlo todo. Insistió en que Liam me adoraba y que si yo seguía con esa actitud de víctima, él se cansaría. Me hizo sentir culpable por dudar. Me hizo sentir que mi instinto de supervivencia era un defecto de carácter. Así, llegamos a la noche del partido final de la temporada. La escuela había ganado y había una fiesta enorme en la casa de uno de los chicos del equipo. Yo no quería ir. Las multitudes me ponían nerviosa y sentía que no pertenecía allí. Pero Clara insistió. Me vistió con un vestido que me hacía sentir expuesta y me arrastró hasta la fiesta, diciéndome que esta era mi noche de consagración como la chica del capitán. El ambiente en la fiesta era eléctrico, cargado de olor a cerveza barata y hormonas adolescentes. Liam me recibió con un abrazo que se sintió más como una llave de lucha libre, posesivo y performativo. Me mantuvo a su lado toda la noche, su brazo pesado sobre mis hombros como un yugo. Clara estaba cerca, siempre cerca, observando todo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hacia la medianoche, la música bajó de volumen, alguien pidió silencio. Pensé que iban a hacer un brindis por la victoria del equipo. Liam me soltó y dio un paso adelante, hacia el centro del círculo que se había formado en la sala. Me miró y sonrió, pero esta vez la sonrisa no tenía nada de calidez. Era una mueca fría, vacía. Llamó a su mejor amigo, un chico llamado Marcos, que siempre me había mirado con desdén. Liam le dijo, con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, que sacara la billetera. Dijo que ya había pasado el mes. Dijo que yo había aguantado, tal como él había predicho, y que ahora le tocaba cobrar. El tiempo se detuvo. Literalmente sentí como mi corazón dejaba de latir por un segundo. No entendía. Mi cerebro se negaba a procesar las palabras. Marcos se rió. Sacó un billete de $50 y se lo tendió a Liam. Dijo que tenía razón, que no creía que él pudiera soportar salir con la ratita de biblioteca durante 4 semanas enteras sin vomitar, pero que había ganado la apuesta honestamente. La risa, eso fue lo peor. No fue una risa malvada de película. Fue una risa colectiva, espontánea, cruel. 50 personas riéndose al mismo tiempo. Me di cuenta de que todos sabían. Todo el equipo, las porristas, la gente popular, todos sabían que yo era un reto, una apuesta de $50. Cada vez que entraba a la cafetería con él, cada vez que me besaba en el pasillo, ellos estaban contando los días, esperando el remate del chiste, y yo era el chiste. Me sentí desnuda. Sentí que el vestido que llevaba, el maquillaje que Clara me había puesto, todo era un disfraz de payaso. Las lágrimas empezaron a brotar antes de que pudiera detenerlas, calientes y humillantes. Busqué a Clara. En medio del caos emocional, mi instinto fue buscar a mi salvavidas. La busqué entre la multitud, esperando verla indignada, esperando que viniera a defenderme, a sacarme de allí. Y la vi. Estaba parada justo detrás de Marcos. No estaba sorprendida, no estaba enojada, estaba sonriendo. Y no era una sonrisa nerviosa, era una sonrisa genuina, divertida. Tenía una copa en la mano y la estaba levantando ligeramente hacia Liam, como en un brindis silencioso.
El mundo se me cayó encima por segunda vez en menos de un minuto. Me acerqué a ella, temblando, ignorando las risas de los demás. Le pregunté qué estaba pasando. Le pregunté por qué no hacía nada. Ella suspiró, como si yo fuera una niña pequeña que no entiende una lección básica de matemáticas. Se acercó un paso, invadiendo mi espacio personal, y me dijo que por favor no hiciera una escena. Me dijo que era obvio desde el principio. Me preguntó si de verdad, en algún rincón de mi mente delirante, había creído que alguien como Liam se fijaría en alguien como yo por amor. Me dijo que al menos había sido divertido de ver, como un experimento social, y que debería estar agradecida por haber tenido un mes de popularidad que nunca volvería a tener. Y luego soltó la frase que se me quedó grabada a fuego. Supéralo, cariño, así es la vida. No recuerdo cómo salí de esa casa, creo que corrí. Recuerdo el aire frío en mi cara y el sonido de mi propia respiración entrecortada. Recuerdo haber llegado a mi casa, haberme metido en la ducha con el vestido puesto y haber frotado mi piel hasta que estuvo roja, tratando de quitarme la sensación de suciedad, de haber sido usada, manoseada y vendida por el precio de una cena barata. Los días siguientes fueron un infierno. La escuela se convirtió en un campo minado. Ya no era invisible. Ahora era la chica de los $50. Escuchaba los susurros cuando pasaba. Veía cómo la gente señalaba. Algunos me miraban con lástima, lo cual era casi peor que la burla. Me aislé completamente. Dejé de comer en la cafetería y empecé a esconderme en la biblioteca durante los recesos. Me ponía audífonos sin música solo para que nadie me hablara. Pero lo más doloroso no era Liam. Liam era un idiota, un cliché de atleta sin cerebro. Lo que me mataba era ver a Clara. Clara no perdió tiempo. Apenas yo fui descartada, ella ocupó el vacío que dejé, pero no como amiga de la víctima, sino como aliada de los verdugos. La veía sentada en la mesa de Liam, riéndose con ellos. La veía usando su chaqueta. Entendí entonces que todo había sido una proyección. Clara me había empujado hacia Liam, no porque quisiera que yo fuera feliz, sino porque quería estar cerca de él. Yo fui su puente, su excusa para entrar en ese círculo. Y una vez que cruzó el puente, lo quemó conmigo encima. Me di cuenta de que su insistencia, su ayuda con mi ropa, sus consejos para que no fuera paranoica, todo había sido parte del plan. Ella necesitaba que yo me quedara en la relación el tiempo suficiente para que ella pudiera cimentar su propia posición en el grupo. Ella sabía de la apuesta. Probablemente ella ayudó a mantener la broma viva. La traición de la amistad, descubrí, es un dolor mucho más agudo y profundo que el desamor. El desamor te rompe el corazón, pero la traición de un amigo te rompe la realidad. Te hace cuestionar tu propio juicio, tu capacidad para confiar en cualquier ser humano. Pasaron los meses. La herida empezó a cicatrizar, no porque dejara de doler, sino porque me volví dura. Desarrollé una coraza de indiferencia. Me enfoqué obsesivamente en mis estudios. Decidí que mi venganza sería el éxito. Me iría de ese pueblo, iría a una buena universidad y nunca volvería a mirar atrás. Dejé de mirar hacia la mesa de los populares. Dejé de buscar la mirada de Clara. Me volví un fantasma voluntario, pero aún así, las cosas llegan a ti. Empecé a notar cambios periféricos. La risa de Clara ya no era tan fuerte. La veía en los pasillos y ya no parecía la reina del baile. Se veía cansada. Su ropa, antes siempre impecable y ajustada, empezó a ser más holgada. Escuché rumores. Decían que Liam y ella peleaban mucho. Decían que Liam estaba aburrido. No me sorprendió. Liam era un niño jugando a ser hombre, y los niños se aburren de sus juguetes. Pero no sentí satisfacción. Simplemente no me importaba. Había llegado a un punto donde ellos eran personajes de una serie que yo ya había dejado de ver. Y entonces llegó el día del clímax, el giro de tuerca que nadie vio venir, ni siquiera yo. Faltaba poco para la graduación. Yo estaba en el baño de chicas del segundo piso, el que casi nadie usa porque siempre huele a humedad, lavándome las manos. La puerta se abrió y entró Clara. Al principio no la reconocí del todo. Estaba pálida, con ojeras profundas bajo los ojos que el maquillaje no lograba cubrir. Llevaba un suéter gigante que la hacía ver pequeña y frágil. Cuando me vio, se detuvo en seco. Hubo un silencio denso, pesado, lleno de todas las cosas que no nos habíamos dicho en 6 meses. Intenté salir, secándome las manos en los pantalones, pero ella se interpuso en mi camino. Empezó a llorar. No fue un llanto bonito. Fue un llanto feo, desesperado, con hipo y mocos. Me quedé quieta, observándola con una curiosidad casi científica. Entre sollozos, me lo contó todo. No porque fuéramos amigas, sino porque no tenía a nadie más. Su círculo de amigos populares la había rechazado.
Liam la había bloqueado de todas partes. Me confesó que había estado enamorada de Liam desde el principio. Me confirmó lo que yo ya sospechaba, que disfrutó mi humillación porque sentía que yo no lo merecía, que yo era un obstáculo temporal. Me dijo que, después de que me dejaron, ella se acostó con él casi de inmediato para ganar, para demostrar que ella era la opción real, la chica que sí valía la pena, no la apuesta. Pero el premio que ella tanto quería venía con una sorpresa. Clara estaba embarazada. 17 años y embarazada del chico que había apostado $50 a que podía salir con la chica fea. Me contó que cuando se lo dijo a Liam, él se rió. Le dijo que estaba loca, que eso no era suyo, que ella era una cualquiera que se había acostado con medio equipo, lo cual era mentira, pero era el rumor que él había empezado a esparcir para protegerse. Le dijo que se buscara la vida y luego simplemente dejó de contestarle. Sus amigos tomaron el bando de Liam. Por supuesto, Clara estaba sola. Sus padres eran conservadores y estrictos. Ella estaba aterrorizada de contarles. No tenía dinero para solucionar el problema por su cuenta y no tenía a dónde ir. Me pidió ayuda. Me pidió dinero. Me pidió que por los viejos tiempos, por la amistad que habíamos tenido, la ayudara a salir de ese hoyo. Me miró con esos ojos llorosos, esperando encontrar a la chica sumisa y leal que yo solía ser, la chica que siempre estaba dispuesta a arreglar sus desastres. La miré fijamente. Miré su vientre, todavía plano bajo el suéter enorme. Miré su cara descompuesta por el miedo. Recordé su risa en la fiesta. Recordé su voz diciéndome, «Supéralo, cariño». Recordé los meses de soledad, de comer en la biblioteca, de sentirme como basura. Y no sentí nada. No sentí alegría. No sentí esa euforia de la venganza que te venden en las películas. No quería bailar sobre su desgracia, pero tampoco sentí lástima. Mi pozo de empatía por ella se había secado hacía mucho tiempo. Era como ver a un extraño en las noticias sufriendo una calamidad. Entiendes que es triste, pero no te duele en el pecho. Ella esperaba una reacción. Esperaba un grito, un abrazo, un insulto, algo. Pero yo solo sentía una calma helada. Le dije, con una voz tranquila y suave, que recordaba claramente su consejo. Le recordé que ella me había enseñado que la vida es dura y que las cosas pasan. Le dije que lo que le estaba pasando sonaba complicado, pero que definitivamente sonaba como un problema de adultos. Y nosotras técnicamente todavía éramos niñas de preparatoria, así que yo no podía hacer nada. Ella se quedó boquiabierta, las lágrimas deteniéndose por el shock de mi frialdad. Me acerqué a la puerta. Antes de salir me giré una última vez. Le dije que esperaba que pudiera superarlo, tal como ella me había sugerido a mí. Y que tal vez, solo tal vez, su bebé valdría más de $50. Salí del baño y la dejé allí, con el eco de su propio llanto rebotando en los azulejos. Caminé por el pasillo hacia mi clase de cálculo, sintiendo una ligereza que no había sentido en meses. No había ganado la apuesta, pero había ganado algo mucho más importante: mi libertad. Y mientras caminaba, no pude evitar pensar que la justicia poética no es un plato que se sirve frío. Es un plato que te sirves tú misma cuando decides dejar de comer la basura que otros te tiran. Ah, la exquisita y predecible tragedia de la colmena adolescente. Es fascinante observar cómo vuestra especie, en su incesante búsqueda de validación gregaria, se devora a sí misma con la eficiencia de una manada de lobos hambrientos, aunque con mucha menos elegancia y mucha más laca para el cabello. La protagonista cree haber encontrado la libertad en la indiferencia, un mecanismo de defensa admirable, debo admitir, aunque carente de la sofisticación que otorga un buen vaso de whisky añejo y el desprecio absoluto por la interacción social. Y luego tenemos a la querida Clara, víctima de su propia ambición biológica y social. Es casi enternecedor, en un sentido grotesco, cómo la arquitecta de la desgracia ajena termina sepultada bajo los escombros de su propia construcción. Buscaba un trofeo y terminó con una responsabilidad vitalicia que llora, come y defeca. Una ironía tan deliciosa que casi me hace olvidar lo mediocre que estaba mi café esta mañana. La justicia, queridos oyentes, no es ciega. Simplemente tiene un sentido del humor sádico y una paciencia infinita. Ahora bien, os dejo con una pequeña reflexión para que mastiquéis mientras fingís trabajar o estudiar. ¿Es la indiferencia de la víctima una forma de crueldad refinada, o simplemente el espejo en el que el verdugo finalmente se ve obligado a mirar su propio reflejo deformado? ¿No es acaso el silencio el ruido más ensordecedor cuando uno espera desesperadamente la absolución que nunca llegará?